Cuando escuchamos palabra de Dios, llega a nuestra mente las escrituras, lo que hay escrita en la palabra de Dios, revelada en las preciosas escrituras que están en nuestras manos. Ciertamente, la Biblia nos dice que hay mucho que nosotros tenemos que obedecer en la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios o las escrituras nos mandan, nosotros lo tenemos que obedecer. Es algo fundamental en nuestras vidas, la obediencia a la palabra de Dios. Es algo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Nosotros, cuando nos convertimos a ser cristianos, a ser hijos de Dios, nos convertimos a ser nueva criatura y necesitamos vivir conforme al estándar de la palabra de Dios. Y cuando empezamos a caminar nuestra vida, necesitamos de una guía fiel. Una guía fiel para nosotros es la palabra bendita y poderosa de nuestro Señor. Y en esta noche vamos a examinar lo maravilloso que es la palabra de Dios y vamos a ver, bajo el tema palabra de Dios, algo precioso que el Señor ha revelado para que nosotros podamos andar y vivir una vida agradable delante de Dios. Antes de eso les invito a ponerse de pie, vamos a orar un momento para poder empezar el mensaje de esta noche. Poderoso Padre, te agradecemos porque tú eres poderoso, porque tú eres bueno y tú eres grande. Mi Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a ser firmes, Dios mío, Señor, amado Rey, en la obediencia a tu palabra. Guíanos cada día, cuídanos, Padre Santo, que tu palabra bendita y poderosa pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y pueda llenarnos de tu amor, de tu gozo, Señor, cada día. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Palabra de Dios. La importancia de oír la voz de Dios. Es necesario que ahora, bajo nuestro nuevo estatus o nuestra nueva forma de vida como hijos de Dios, empecemos a obedecer las escrituras. Tenemos un Padre maravilloso que nos ha creado. Dice, nosotros somos hechos por Dios y ahora también nos hemos convertido en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y ahora necesitamos obedecer la voluntad del Padre. Necesitamos caminar en la voluntad del Padre. Tenemos un Padre maravilloso, grande, y necesitamos hacer su voluntad. Y tenemos la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Tenemos la voluntad de Dios revelada a través de las diferentes épocas o periodos que Dios reveló a hombres santos de Dios. Los inspiró para que pudiéramos tener hoy la palabra de Dios. La importancia de nosotros obedecer la palabra de Dios, la importancia de nosotros oír la voz de Dios, la importancia de caminar una vida íntegra delante de Dios va a ser algo fundamental. Hay 8 razones por las cuales nosotros debemos obedecer la ley de Dios, debemos obedecer el mandato de Dios. Fundamental. Número 1. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios o la palabra de Dios es perfecta. Tenemos la palabra de Dios revelada en la Escritura. No hay ningún error en la Biblia. No hay error alguno en la Biblia, por más que muchas personas por mucho tiempo han buscado errores en la Biblia. No hay un error en la Biblia, ya sea en cuanto a hecho histórico o a verdad espiritual. La Biblia declara todo lo que el hombre necesita hacer para encaminarse a una vida de bendición, ya sea aquí en la tierra y después una vida cerca de Dios o para siempre con Dios en la eternidad. La Biblia nos da o nos marca el camino por donde debemos ir para nosotros llegar a la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y tenemos la palabra de Dios revelada y escrita aquí que tenemos que obedecer. Nuestro Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras o la base de la Escritura, el corazón de la Escritura es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar a Jesucristo a lo largo de toda la revelación bíblica. Porque Jesucristo es el centro del mensaje, porque Jesucristo es Dios, es el centro del mensaje. La obediencia a Dios es el mensaje principal. A Josué, en Josué capítulo 1:8 le dijo al Señor, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es necesario que nosotros empecemos a obedecer con una obediencia perfecta a la palabra de Dios. Es necesario sujetarnos. Muchas personas pueden decir, bueno, yo quiero solamente decir la parte que me conviene, una parte nada más, la otra parte no me gusta. No, como hijos de Dios estamos llamados a tener una obediencia a la palabra de Dios, porque la ley de Jehová o la ley de Dios, la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta.
La Biblia nos relata muchos hechos históricos, nos relata muchas historias de hombres y mujeres, así como David, que cometieron errores. Y la Biblia lo relata como algo negativo. La Biblia resalta claramente que lo que hizo David estaba mal, y Dios a través del profeta Natán lo reprendió. Cuando algo hay negativo en la Biblia lo dice por qué lo está relatando, y dice que eso está mal. Los errores, la Biblia los marca como errores. ¿Y por qué están esos errores? Esos errores de aquellos hombres. Porque simplemente nosotros, para ya no volver a cometer, vemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos la profunda tristeza y aflicción que experimentó David por haber pecado contra Dios. Y nos damos cuenta de que nosotros tenemos que obedecer lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Porque cuando nuestro corazón se aparta para codiciar aquello que no es nuestro, entonces llegamos a un punto que nos va a llevar al sufrimiento y al dolor y a la aflicción. Y la Biblia relata la historia de David como ocurrió, para que nosotros entendamos que nosotros no tenemos que tomar ese camino. O el camino de Salomón, que tenía 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres tenía Salomón. Y la Biblia lo relata como que las mujeres lo llevaron a pecar contra Dios, con su corazón se fue tras los dioses de sus mujeres. Entonces es importante que entendamos que tenemos que tener obediencia a la palabra de Dios, porque la ley de Jehová, número uno, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Encontramos el relato también de Satanás cuando acusa a Job. Y muchos relatos así encontramos en la palabra de Dios. O de grandes hombres de Dios como Elías. Elías caminó por el desierto y tantas cosas maravillosas que él en su momento sufrió. Dolores, aflicciones, perseguido. La Biblia lo relata, el sufrimiento, para que nosotros también seamos valientes en este tiempo y aprendamos a soportar, aprendamos a ser fieles a Dios. Nos relata la historia de grandes hombres de Dios, que también algunos de ellos se equivocaron, o ellos se equivocaron también, y nos relata esos ejemplos para nosotros aprender y no cometer esos errores. La ley de Jehová es perfecta. El mensaje total de la Biblia es verdad. La Biblia no tiene un error ni siquiera. La Biblia es perfecta, por eso estamos llamados a nosotros obedecerla. Número uno, la ley de Jehová es perfecta. Número dos, la ley de Jehová es fiel. Dice en el libro de Salmos capítulo 19 versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es tan buena, es tan maravillosa, que hace que al alma se convierta, que el corazón se convierta de las personas. Cuando una persona dice que es creyente o se convierte a ser creyente, esta persona nunca más vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha impactado en su corazón, y desde el momento que Jesucristo entra a una vida, esa vida o esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Porque Jesucristo es un Dios poderoso, Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso, que cambia los corazones de las personas cuando las personas deciden aceptarlo en su corazón y obedecer sus mandamientos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si usted se decide hoy obedecer la palabra de Dios, caminar conforme al estándar de la palabra de Dios, obedecer todo lo que la palabra de Dios dice, no buscando excusas para decir, bueno, esta parte no me gusta y puedo obviarla, o esta parte sí me gusta y bueno, puedo hacerlo bien, parece, pero esta otra parte no lo voy a hacer. No. Cuando tenemos una obediencia fiel a la palabra de Dios, nuestro corazón se va a convertir en un corazón bueno delante de Dios. Cuanto más escudriñas las Escrituras y cuanto más empieces a vivirla, vas a tener muchas más armas cuando atravieses momentos difíciles más adelante. Cuanto más lleno esté tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, cuando vengan futuros problemas, los vas a afrontar de una forma diferente. Porque en la palabra de Dios está la sabiduría. En la palabra de Dios está la riqueza, la inmensidad, las profundidades de la sabiduría de Dios. Están reveladas en las Escrituras. Y necesitamos nosotros como creyentes vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, y apartarnos de cuentos, de fábulas, de personas que dicen, no, bueno,
he visto una piedrita por allí, he visto un ángeles por aquí, he visto ángeles por allá, no sé, una cosa y la otra cosa. No, estamos llamados a obedecer la Escritura nada más. La Escritura lo que te dice, si algo que te dicen, sea sueños, sea revelaciones, sean visiones, sean profecía, si algo está conforme a la Escritura, es de Dios. Si alguien trae una revelación nueva, eso no es de Dios. Tiene que ser conforme a la Escritura, alinearse al estándar de la Escritura. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Necesitamos obedecerla, porque si obedecemos su palabra, nuestro corazón va a cambiar y cada vez vamos a tener una actitud diferente para enfrentar las diversas circunstancias que nos van a venir. Cuando pensamos en el cuadro donde el apóstol Pablo estaba a punto de morir, pero él estaba diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba viendo el momento de la muerte como una victoria. Y muchos de nosotros tenemos temor de morir. Decimos, bueno, llega el momento de la muerte y tengo temor, y nos llega una enfermedad o una gripe o algo. Decimos, bueno, tengo miedo de morirme, y ahora sí, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo miedo de morirme. Y estamos más con miedo de morirnos, cuando la Biblia declara que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y nuestra morada eterna está arriba en el reino de los cielos, y todo lo que podamos acá hacer en la tierra es pasajero nada más, pero lo que tenemos arriba es eterno. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si ponemos en nuestro corazón eso, que lo más importante para nosotros es buscar lo de arriba, lo del reino de los cielos, cuando lleguen enfermedades en tu vida, cuando estés lleno de la palabra, vas a poder enfrentarlo con valentía. Y vas a decir, bueno, yo estoy en las manos de Dios, mi vida está en sus manos. Y no vas a blasfemar cuando te dé una gripe. Porque aquellos cristianos que no están llenos de la palabra, que solamente tienen una religiosidad nada más, un costumbrismo nada más, no examinan la palabra de Dios, no tienen una comunión en oración, no tienen una relación personal con Dios, cuando les llega un problemita, dicen, bueno, ya, ¿y por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué Dios me hace lo otro? ¿Por qué no Dios me está haciendo lo otro? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque no están llenos de la palabra de Dios. Pero cuando estás lleno de la palabra de Dios, tu actitud frente a los problemas va a ser distinta. No es que no vas a tener problemas, vas a tener problemas. Estamos en un mundo perdido. Vamos a tener problemas. La gente te va a odiar, la gente te va a querer hacer daño, te van a querer romper el auto, te van a querer robar la casa, te van a querer quitar tus bienes. Estamos en un mundo perdido. Pero nuestra actitud frente a los problemas, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, va a ser diferente. Por eso dice el salmista en Salmos 27:1 en adelante: aunque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Y aunque contra mí se levanten guerras, no temerá mi corazón. Cuando tenemos una relación personal con Dios, cuando empezamos a caminar con Dios en integridad, cuando empezamos a caminar con Dios en una vida de oración, en una vida de comunión íntima con Dios, nuestra actitud frente a los problemas cambia. Y aunque te diagnostiquen una enfermedad grave, vas a decir, bueno, estoy en las manos de Dios, mi vida está en las manos de Dios. Y si vas a ir al médico, vas al médico. Bueno, que me examinen, que me chequeen. Y el resto lo va a hacer Dios. Lo que tú no puedes hacer, lo va a hacer Dios por ti. Cuando obedeces la palabra de Dios, vas a empezar a tener una vida espiritual diferente. Vas a tener necesidad de obedecer lo que Dios quiere que tú obedezcas. Tu actitud frente a todas las circunstancias de la vida va a cambiar radicalmente. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Por eso tenemos que obedecerla, porque convierte el alma. Nosotros, cada ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo.
El cuerpo es lo que se puede ver. El espíritu es aquello que vuelve a Dios. El alma más tiene que ver con las emociones, con la parte sentimental del ser humano. Y si estás en Dios, aún tu alma, tu espíritu va a estar en paz con Dios. Si obedeces el mandamiento de Dios, si obedeces la palabra de Dios, tu espíritu está en paz con Dios. Y aún todas las emociones de diversos tipos que se presenten en tu vida, vas a poder vencerlas, vas a obtener victoria en todo lo que tú camines. No que no vayas a tener problemas, vas a tener problemas, pero tu actitud frente a ellas va a ser distinta porque estás guiado por la palabra de Dios. Y cuando tú eres guiado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a manifestar y te va a guiar a entenderlo, el propósito de Dios para tu vida a través de la palabra de Dios. Número 2, el testimonio de Dios, el testimonio de la palabra de Dios es fiel. El testimonio de la palabra de Dios es fiel. La palabra no cambia, es firme y permanente. La Biblia no cambia. La Biblia no depende de culturas, no depende de épocas. La Biblia es la misma de ayer, de hoy y siempre. Aunque hay ciertas cosas que depende de cada cultura, va a cambiar algunas cosas, pero los fundamentos de la fe, como la salvación por fe, por gracia y todas ellas permanecen. Y la Biblia no cambia. Dice aquí en el Salmo 19:7, la segunda parte: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, necesitamos cada día vivir una vida agradable delante de Dios. Dice en el Salmo 119, versículo 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios no cambia, Él es fiel. Lo que Dios te promete ayer, lo va a hacer. Lo que Dios te ha prometido, que te ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios ha prometido que aquellos que obedecen su palabra van a ser bendecidos en esta tierra y también van a tener la vida eterna, Él es fiel y va a cumplirlo. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Si ayer Dios te llamó, va a ser poderoso para sustentarte y para hacer que tu pie no tropiece. Aquel Dios que te ha llamado es fiel. Y dice su palabra: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No le parece maravilloso? Necesitamos obedecer, porque el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios no cambia, no depende de épocas. La palabra de Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice que ningún adúltero, hechicero, fornicario, homicida heredará el reino de los cielos. Y la Biblia no ha cambiado. Y no cambiará aunque pasen 50, 100, 200 años. Pueden venir culturas, pueden venir personas, pueden venir muchas cosas, avances tecnológicos y todo, pero la Biblia seguirá siendo la misma. De pronto, cuando pase el tiempo, se entenderá algunas cosas más de la revelación bíblica, pero la Biblia sigue siendo la misma. No cambia. Por eso, cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Dios es poderoso para cumplir las promesas que te ha hecho, y Él no te va a dejar. Es por eso que no debes tener miedo, no debes tener temor en tu corazón. Y aunque muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles, a veces es un poco complicado mantenerse firme, y dudamos, y una cosa y la otra. Pero es necesario en ese momento que corramos a doblar rodillas delante de Él y clamemos delante de Él. Donde sea que esté usted, clame a Dios, y Él tendrá misericordia. Él no cambia. Dios no ha cambiado. Dios aborrece el pecado. No ha cambiado. Dios ama a aquellas personas que obedecen su mandamiento. Y es más, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas dicen: no, Dios ya eligió a cierto grupo para el cielo, a cierto grupo para el infierno, entonces ¿para qué vamos a hacer más cosas? No es así.
Dios ha creado o Dios ha hecho un camino perfecto para que todo hombre pudiese andar por él. Pero es decisión de cada uno obedecer eso o no hacerlo. Y mucha gente obedece la perversión de su corazón, quiere vivir conforme a su propio libertinaje y no quiere obedecer a Dios. Y claro que cada uno tendrá al final su recompensa conforme a todo lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Si elegiste estar lejos de Dios aquí en la tierra, pasarás la eternidad lejos de Dios en el sufrimiento eterno. Eso es así. Dios no ha cambiado. Mucha gente dice, no, pero puede ser que Dios no sea malo y al final perdone a todos porque Dios es un Dios a su creación. No creo que le haga eso. No, es que Dios no es malo. Dios es bueno. Imagínense que Él, siendo Dios, no necesita del hombre. Hace unos días escuché una persona medio loca, parece que dijo que, bueno, Dios prefiere morirse si no está con nosotros. O sea, si nosotros dejamos de existir, si la salvación fracasa, entonces dice que Dios prefiere morir con nosotros que estar sin nosotros. ¿Qué locura es eso? Dios no necesita del hombre. Con el hombre, si el hombre, Dios sigue siendo Dios, no necesita a nadie. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es maravilloso, es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. ¿Cómo vamos a decir que Dios necesita al hombre para subsistir? No es que Dios no necesita al hombre, pero por amor Él decidió crearnos y después y hacer un camino bueno para que pudiéramos andar por él. Pero el hombre, por la perversión de su corazón, fracasamos en andar por ese camino. Entonces Dios dijo, bueno, preparó una redención para nosotros poder ser salvos. Y esa redención vino en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo vino y dio su sangre preciosa por nosotros, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y tuvo muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. ¿Cómo va a ser Dios malo? Un Dios malo no proveería todo lo que Dios nos provee. Dios provee todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Pero al final Dios ha creado personas con conciencia de obedecerle o de desobedecerle. Tú tienes la capacidad de obedecer a Dios o rechazar a Dios. Es por eso que según la elección que tomes, pasarás una eternidad cerca de Dios o lejos de Dios. Tan simple como eso. No hay ningún misterio más allá. Dios no es malo porque las personas se vayan al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno se va porque elige ir por ese camino. Dios ya proveyó todo lo necesario. Pero el hombre decide rechazar y vivir conforme a sus propias concupiscencias y no obedecer a Dios. Y Dios no existe. Y para Dios, ¿qué va a existir? No existe nada más allá. Y puedo hacer lo que quiero porque no me importa nada. No hay nada más para ellos. No hay nada más que hacer porque eligieron su propio camino. Número 3. El precepto de Dios es recto. El precepto de Dios es recto. Dice en Salmos capítulo 19, versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando habla de precepto, está hablando de mandamiento, de estatuto. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando obedeces la voz de Dios, cuando obedeces la palabra, vas a sentir una paz en tu corazón diferente. Cuando dejas de adulterar, cuando dejas de fornicar, cuando dejas de hacer cosas negativas que vayan en contra de la palabra, vas a sentir una paz en tu corazón de no dañar a nadie, de no perjudicar a otras personas, de vivir una vida de comunión con Él. Va a ser maravilloso, porque tu corazón va a ser un corazón alegre, que regocije, y aquellas personas que te vean van a decir: qué bueno, Pedro, lo veo y veo algo diferente. Su semblante transmite algo diferente. ¿Por qué? Porque está guiado por la palabra de Dios, porque está guiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos da ciertas reglas conforme a las cuales nosotros tenemos que vivir. Ciertas reglas, ciertas condiciones que nosotros tenemos que cumplir para tener una vida
venturosa aquí en la tierra y pasar una eternidad cerca de Él. Y la obediencia a la palabra de Dios no te va a traer tristeza, te va a traer gozo, te va a traer alegría. Porque vas a pasar de tener una vida desordenada en el mundo a tener una vida ordenada en Cristo. Y no te digo que cuando vengas a Cristo todo, no vas a tener problemas, vas a tener problemas, pero tu forma de encararlas va a ser diferente. Vas a tener una esperanza en tu corazón. Y por más que te digan tienes cáncer, vas a tener la esperanza de decir, bueno, si hoy me voy con mi Señor y me voy al reino de los cielos, donde está mi Padre, a encontrarme con Él. Y la esperanza que va a haber en tu corazón, y el Espíritu Santo te va a ayudar a vivir una vida agradable delante de Dios. El precepto o el mandamiento de Jehová es recto, que alegra en el corazón. Si obedeces lo que Dios manda, tu corazón va a estar alegre, contento, en paz. Porque todo lo que la Biblia dice que nosotros hagamos es para nuestro bien, para tener una vida venturosa aquí en la tierra. Y para fundamentar este punto, y para no extender demasiado este punto, solamente quiero decirle algo, y esté atento a esto. La Biblia te dice que no adulteres, y está bien. El adulterio, ¿qué trae? Trae destrucción de la familia. Tanto el varón o la mujer, alguno de ellos que rompe el matrimonio, pierde la autoridad dentro de la familia. Los hijos son dañados, tanto en la sociedad. Los hijos son dañados, señalados, la familia se rompe, la armonía se rompe, el hijo va por aquí y para allá. ¿Y puede ser el adulterio algo bueno? Claro que no, es todo malo. Y la Biblia te dice que no lo hagas. ¡Qué bueno es Dios! La Biblia te dice que no forniques. La Biblia nos manda que nosotros no debemos, cuando no estamos casados, no debemos tener relación prematrimonial. Y está bien, porque la mayoría de los que se están rompiendo es porque han tenido relaciones prematrimoniales y al final salió un hijo y se vieron obligados a casarse o se vieron obligados a convivir y hoy son infelices completamente porque sus padres le obligaron a estar juntos y no son felices, no pueden encontrar la paz. Y la Biblia te decía, ¿qué trae? Cosas negativas para destrucción de tu vida. Algo bueno trae nada. La Biblia te dice que no robes, y está bien, porque cuando robas estás lastimando o estás violando el derecho de otras personas que adquirieron sus cosas trabajando y tú les quitas. Y más allá de eso, puede ser que en algún momento mientras estés robando, alguien puede reaccionar mal y puede incluso matarte, porque estás quitándole algo que le pertenece. Y la Biblia te dice que no lo hagas. Bueno, son solamente pocos ejemplos de todo lo bueno que Dios nos dice que no hagamos. Todo lo que Dios nos dice que no hagamos. Y que es maravilloso obedecer lo que Dios nos dice. Es maravilloso porque nos trae paz. Y un hogar donde no hay adulterio tiene más probabilidades de que sean felices. Un matrimonio o una pareja que se forma sin fornicación tiene más probabilidades de tener un futuro próspero como pareja. Un hombre que no es ladrón va a tener un aporte positivo en la sociedad, va a ser un bien para la sociedad. Pero alguien que lo hace va a ser una vergüenza. Cuando te encuentres en una cárcel privado de tu libertad, vas a ser una vergüenza para ti. Y cuando salgas de allí, nadie te va a dar la oportunidad de trabajar. Y después, cuando pase eso, cuando nadie te dé la oportunidad, vas a odiar a toda la gente y vas a decir, ¿por qué la gente no me da la oportunidad? Yo me arrepentí y tal. Pero el error lo cometiste tú. La decisión fue tuya, nadie te obligó. Necesitamos obedecer.
Número 4, el mandamiento de Jehová es puro. El capítulo 19 de Salmos, versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, cuando vienes a Cristo, entregas tu vida a Él, empiezas a escudriñar las Escrituras, tus ojos se abren y ves que hasta este momento tu familia estaba destruida completamente, que no estabas guiando bien a tus hijos, a tu familia, que tu empresa, tu negocio lo estabas administrando mal, que tu tiempo, tu vida lo estabas administrando muy mal. Trabajabas 7 días a la semana, no había tiempo para la familia, no educabas bien a tu familia y te das cuenta cuán ciego estabas y dices, bueno, cuán ciego estaba. Pero hoy que conoces la palabra de Dios, tus ojos se han abierto a la palabra de Dios. Y tus ojos se han abierto para ver cosas que antes en el mundo no veías. La Biblia nunca te va a conducir al pecado. La Biblia te conduce a una vida santa. La Biblia te conduce a una vida agradable delante de Dios. Y eso es bueno para cualquier ser humano. Número 5. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Si alguien ama a Dios, tiene temor de Dios. Y si tienes temor de Dios, vas a obedecer a Dios por más que nadie te vea. Si nadie te está viendo, igual vas a obedecer a Dios. Vas a decir, tengo que obedecer a Dios porque aunque nadie me ve, los ojos de Dios me ven. Y aunque estés a escondidas, vas a saber que no tienes que ver cosas que no debes ver. No tienes que mensajear con personas que no debes mensajearte. Sabes que no debes tener fotos de personas en poca ropa. Sabes que no debes hacer eso. Tú sabes lo que debes hacer. Y si temes a Dios, si tú respetas a Dios, si tú honras a Dios, vas a poder obedecer sus mandamientos. Y vas a saber que aunque nadie te ve, ningún ser humano te ve, hay un Dios que te ve. Y de sus ojos nunca vas a poder escapar. Número 6. Los juicios de Dios son justos. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Dios es verdadero. La Biblia te manda a que obedezcas la palabra de Dios. Y todo lo que te manda la Biblia no va a haber ni una sola que sea una injusticia. Todo lo que Dios nos dice que hagamos es bueno para nosotros. Por eso debemos regocijarnos en la palabra. Es por eso que te dice que si tú obedeces los mandamientos de Dios, vas a regocijarte, tu corazón se va a regocijar en Dios. Porque la Biblia nunca te va a mandar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Porque te servimos a un Dios santo, puro. Y Él jamás te va a enviar por un camino incorrecto. Dios conoce todo. Vale la pena que el cristiano sirva a Dios, sea dependiente de Dios, sea un hombre que obedezca la palabra de Dios, sea un hombre o una mujer que persevere en oración, que persevere en ser misericordioso con otras personas. Y vas a ver que si empiezas a vivir bajo esos estándares, tu vida va a cambiar completamente. Número 7. La palabra de Dios es mejor que el oro. Dice una alabanza: tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. La palabra de Dios es más que el oro. La Biblia es un tesoro maravilloso. Aquí están los mayores conocimientos que podemos tener de cualquier índole. Aquí se encuentra la riqueza, la sabiduría. ¿De qué te sirve tener riqueza si no sabes administrarla? ¿De qué te sirve heredar una herencia si no sabes administrarla? ¿De qué te sirve tener una vida si no sabes cómo vivirla? Necesitas obedecer a Dios, necesitas obedecer lo que Dios quiere de tu vida para que tengas una vida bendecida aquí en la tierra. Aquí están los mayores tesoros. La Biblia es un tesoro, un conocimiento maravilloso de cómo vivir agradables delante de Dios, de cómo tener una familia bendecida, de cómo tener hijos bendecidos, de cómo ser personas
de bien para la sociedad, personas que obedezcan a Dios, personas de bendición para otros y personas que vivan felices porque son de bendición para otras personas también. Necesitamos obedecer fervientemente las Escrituras. Número 8. Número 7 es: la palabra de Dios es mejor que el oro. Número 8, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Dice el versículo 10 de Salmos 19: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce es más que la miel, y que la que destila del panal. Obedecer la palabra de Dios es dulce, es hermosa, es hermoso. Vas a tener una vida distinta si solamente decides obedecer la palabra de Dios. Dicho esto, no busquemos excusas para decir, bueno, ¿qué me dice la Biblia de esto? Bueno, puedo pecar. Este pecado le agrada a Dios, no le agrada. No busques motivos para no obedecer. Busca motivos para obedecer a Dios porque te le temes, porque lo respetas. Si tú respetas a Dios, vas a honrar a Dios. Y si honras a Dios, vas a obedecer lo que Dios quiere de ti. Y si obedeces lo que Dios quiere de ti, vas a tener una vida bendecida. Una fórmula simple: obediencia trae bendición. Cuando Saúl había pecado contra Dios, diciendo, bueno, voy a perdonar a Agag y voy a perdonar ahí a sus ovejas, lo mejor de ellos, porque voy a presentar sacrificio a Dios. Bueno, eso pensaba, engañar a Dios. Pero él quería reservar todo lo mejor para él, desobedeciendo lo que Dios le había dicho que destruyera a todos. Él reservó una parte. Dijo, mejor, le dijo al Señor, mejor es la obediencia que el sacrificio. Mejor es que obedezcas. Mejor es que seas fiel a su palabra. Y no busques excusas para violar la ley de Dios, para romper la ley de Dios. Más vale la obediencia que el sacrificio. Si obedeces a Dios, nada se va a levantar contra ti. Y quiero decirle algo: mucha gente se preocupa y dice, bueno, que me puedan hacer una brujería. No, si estás cerca de Dios no tienes nada de qué temer. Dice la palabra de Dios que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y se puede levantar muchas cosas contra ti. Aunque un ejército se levante contra ti, no tengas miedo, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tienes la garantía que ya tienes la victoria. Y Él te ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Y se pueden levantar todos contra ti. Y aunque todos te desdeñen, te desprecien por causa del Evangelio, sigue adelante, porque bienaventurado eres si sufres por causa del Evangelio, si sufres por causa de la obediencia a la palabra de Dios. No te dejes llevar por la influencia del mundo, de la gente. Obedece la palabra, sé fiel a su palabra, y serás bendecido. Dos jóvenes como José se convirtió en gobernador de Egipto, en segundo en mando en Egipto, solamente por debajo del faraón, por su fidelidad a Dios, por su obediencia a Dios. Y otro fue Daniel, que se convirtió también gobernador. Cuando Dios te manda algo, no tardes en obedecerlo. Tenemos su voluntad perfecta revelada aquí en las Escrituras. Necesitamos obedecer. Mis amados, necesitamos obedecer. Necesitamos ser fieles a Dios. Vamos a orar. Poderoso Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te doy solamente a ti, porque tú eres bueno. Mi Dios bendito, permítenos cada día entender tu palabra, escudriñar las Escrituras, para cada día ser hijos de obediencia, Padre Santo, hijos obedientes que cada día cumplen tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos. Señor, no nos olvides, guíanos cada día, llénanos con tu Espíritu. Padre Santo, amado Rey, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, que aprendamos a ser fieles a ti, sin importar las circunstancias, Señor, amado Rey. Te agradecemos y honramos
Y te oro, Padre Santo, por las personas que nos ven del otro lado también, que tú mismo ayudes en sus momentos difíciles, Padre Santo, que enseñes, Padre Santo, en este tiempo a vivir, a obedecer tu palabra, a cambiar, Señor, aquellas actitudes y hábitos antiguos, Señor amado Rey, que tú no quieres que nosotros practiquemos. Enséñanos a ser fieles a ti. Gloria sea tu gran nombre, Señor, te honramos, te alabamos y bendecimos tu gran nombre. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre amado, te doy la honra y gloria, la alabanza y la adoración en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo.